La madrugada, 42 segundos. Amanecemos esta mañana con una inédita y sorpresiva guerra comercial con Ecuador. Hace algunos minutos el Ministerio de Minas decidió suspenderle a Ecuador la venta de energía que se hacía muy barata y que le garantizaba a los ecuatorianos el 12% de su demanda. Recuerden ustedes que en Ecuador desde hace mucho tiempo vienen enfrentando el fantasma del apagón. Y Colombia decide, en reciprocidad, respuesta a la decisión del presidente Noboa de crear aranceles de 30% a productos colombianos, le responde Colombia con la misma moneda. Y quiere decir que sin la energía colombiana, por el capricho de Noboa, Ecuador amanece más cerca del apagón. Digo, es el fantasma que los persigue porque no tienen suficiente energía térmica ni hidroeléctricas, con una crisis energética desde hace 4 años que se agudizó en los últimos 8 meses. Noboa lo buscó y Noboa lo consiguió. Colombia le suspende la venta de energía, pero adicionalmente también esta madrugada, a la 1 de la mañana, el Ministerio de Comercio Exterior anuncia exactamente el mismo arancel. El que dijo ayer Noboa de Ecuador para Colombia, ahora anuncia la ministra Morales de Comercio Exterior de Colombia para Ecuador. Todos los productos ecuatorianos van a ser gravados, los 20 principales, con un arancel de 20%. Apenas el año pasado, en plena sequía, cuando se anunciaban racionamientos de energía, Colombia salvó a Ecuador. Colombia le vende a Ecuador muchos productos, azúcar, café, le vende medicamentos, le vende químicos, productos agrarios. Es el primer renglón de exportación a ese país y eso es lo que queda en riesgo. Colombia anuncia también un arancel equivalente a los productos que importamos desde Ecuador, una pelea en la que va a perder sin duda mucho más Ecuador, que no quiere decir que Colombia, por supuesto, también va a perder. Los productos ecuatorianos, los mariscos, por ejemplo, todo lo que importamos desde Ecuador se nos va a encarecer 30%, a no ser que en algún momento el presidente Noboa recapacite, que hizo el anuncio desde Davos en Suiza, en donde sigue esta mañana. El argumento de Noboa para desatar esta guerra increíble con Colombia es que el gobierno del presidente Petro no lucha contra los grupos armados en la frontera y no suficientemente contra el fenómeno del narcotráfico. Y dice Noboa que lo dejaron solo, que vale mucha plata y que por eso necesita este nuevo impuesto. Él lo llama al castigo, un tema de seguridad con el cual va a recaudar plata para enfrentar a los narcos colombianos en la zona de frontera. Bienvenidos, ya les vamos a contar, el efecto va a ser demoledor para los habitantes de la frontera. En segundos, información desde Quito, información desde el Ministerio de Comercio y desde el Ministerio de Minas, en donde se toma la decisión, repito, histórica de aceptar la guerra que declaró el presidente Noboa, y vamos a dejar de venderle productos colombianos baratos, que era lo que estaban comprando, y especialmente energía. En segundos, el desarrollo de esta noticia, y les contaré también, a propósito del presidente Gustavo Petro, que está activo, muy activo en sus redes sociales, les voy a explicar por qué la Presidencia de la República decidió recusar al presidente de la Corte Constitucional, el magistrado Ibáñez, pidiendo desde la Secretaría Jurídica de la Casa Nariño que se aparte, quieren sacarlo de la discusión, entre otras cosas, porque ayer presentó formalmente la solicitud para suspender los efectos de la emergencia económica. Y en esta es posible que vaya a ganar el pulso la Presidencia de la República. El doctor Ibáñez se puso a dar una entrevista en el periódico El Tiempo, en la cual explicaba por qué debe suspenderse y cómo él iba a votar en favor de la suspensión de la emergencia económica, que era prejuzgar, por supuesto, emitir un concepto anticipado sobre ese decreto de emergencia económica, que es lo que está en el tablero. El magistrado Ibáñez cometió el pecado de decir en la entrevista que se podía revisar y modificar la jurisprudencia para suspender provisionalmente ese decreto de emergencia económica. Les pareció con razón en la Presidencia de la República que era una manera de prejuzgar, de anticipar el voto, y por eso lo quieren sacar. La decisión de la Corte Constitucional se tomará mañana viernes, en teoría, aunque por otro lado vendrá la primera discusión alrededor de la recusación del magistrado Ibáñez.
y muy posiblemente este pulso, digo, lo va a ganar la presidencia de la República, Ibáñez, que anticipó su voto. La otra polémica del día, la grande, corre por cuenta del Ministerio de Salud. El ministro Jaramillo, que fue a La Guajira a entregar obras, ampliación de hospitales y equipos médicos en 4 municipios, en Riohacha, Maicao, Manaure y Uribia. El problema es que entregó 2 lanchas ambulancias para Maicao, que es un municipio, usted que es Guajira, María Camila, que no tiene Maicao, lanchas ambulancia para un municipio que no tiene ni río ni mar. El principal puerto de salida al mar de Maicao tendría que ir a La Guajira. Tendría que ir a Riohacha, Néstor, buenos días. Riohacha, es el más cercano, 1 hora y media aproximadamente de trayecto, pero efectivamente no tiene salida directa al mar y no tiene ríos, por lo menos no navegables, porque el principal río es el Ranchería, pero no es navegable, le insisto. Hay reservas naturales como Montes de Oca y hay otros afluentes que son importantes, pero en definitiva no se podría usar allí esas lanchas. Entre los municipios que aparecen registrados para esta contratación, tiene lógica Manaure, tiene lógica Uribia, que tienen salida al mar, pero Maicao sí resulta pues controversial, porque por supuesto no se podría utilizar ese recurso que ha destinado el gobierno nacional. Controversial, me parece generosa usted, inexplicable, inaceptable que le den una lancha hospital a un municipio, repito, Maicao, que está lejísimo del mar, está metido en el desierto de La Guajira, más hacia la frontera con Venezuela, no tiene ni mar ni río. Paradójicamente, la noticia de esta mañana, en momentos en que el presidente Noboa está poniendo aranceles a Colombia, es que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, está haciendo lo contrario. Trump, desde Davos, también está allí Noboa, desde Davos en Suiza, anuncia un acuerdo con la OTAN, el organismo militar del Tratado del Atlántico Norte, del cual hace parte Estados Unidos, un acuerdo alrededor de Groenlandia. Y producto de eso, paradójicamente, anuncia que desiste de los impuestos que le iba a poner a 8 países europeos, que eran hasta de 200%. Aranceles que iban a castigar, entre otras cosas, el vino y la champaña franceses. Desistió el presidente Trump, en lo contrario está el presidente Noboa, jugando a lo mismo, sin el poder ni militar ni económico de Estados Unidos, tal vez con el respaldo político del presidente Trump, pero haciendo lo mismo que hace Trump sin el respaldo para sustentar la decisión. En segundo les contaré la decisión de la Fiscalía, que asumió la investigación por la muerte de 26 personas en enfrentamientos entre disidentes de las FARC. Medicina Legal ha confirmado que todos fueron asesinados por tiros de gracia y que entre los muertos en esa guerra terrible de delincuentes hay varios niños. Esta madrugada fue liberado Rafael Tudares, el esposo de Mariana González, la hija de Edmundo González Urrutia, el hombre que ganó las elecciones de julio del 2024, que se convirtió en el símbolo de la oposición, el socio de María Corina Machado. Este yerno de Edmundo González quedó en libertad esta madrugada. En segundos, información extraordinaria. Un gusto saludarlos, 6 de la mañana, 8 minutos. Desde Mañanas Blue con las noticias. Felicitaciones a los hinchas de Santa Fe, que anoche se coronaron campeones de la Superliga, golearon a Junior con el crack de Hugo Rodallega. Lo más importante enseguida, en el resumen que preparamos en Voces y Sonidos en Mañanas Blue. Cuando ese marco se modifica de manera unilateral y se afectan las condiciones previamente vigentes del comercio, el Estado colombiano tiene la obligación de actuar para corregir la alteración y proteger su aparato productivo, garantizando el equilibrio del intercambio. Comenzó esta madrugada la guerra comercial entre Colombia y Ecuador, que inició el presidente del vecino país, Daniel Noboa, al imponer aranceles del 30% a productos colombianos. Colombia responde con la misma medida y anuncia la suspensión temporal de la venta de energía a Ecuador. El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, justificó la imposición de aranceles a Colombia por la falta de cooperación del gobierno Petro contra las estructuras criminales en la frontera. Esto dijo el mandatario al diario El Tiempo. Y en el tema fronterizo no vemos un trabajo del otro lado y lo necesitamos, nuestra gente lo necesita. El Ecuador siempre ha tenido una gran relación con Colombia y ahora en materia de seguridad, en la situación en la que estamos, si no trabajamos juntos, pues es muy difícil. En medio de la crisis, el presidente de la República, Gustavo Petro, había advertido que iba a responder bajo el principio de la reciprocidad a los aranceles del 30% impuestos por Ecuador. Por su parte, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, desmintió al gobierno del vecino país y aseguró que sí hay resultados en la lucha contra los grupos ilegales en la zona de frontera. Las fuerzas militares respondieron con cifras contundentes
contundentes e indicaron que mantienen una ofensiva sostenida en la frontera con ese país, protegiendo la soberanía, la vida de la población y así debilitando de manera contundente a los grupos armados y organizados y las economías ilícitas. Los gremios también se pronunciaron. Esto dijo Javier Díaz, presidente de Analdex. Colombia tiene en el Ecuador un socio comercial particularmente para sus manufacturas, para su energía eléctrica, y pensar que entramos en una guerra de aranceles, de retaliaciones, creo que no resulta conveniente. Esto dijo José Ignacio López, presidente de ANIF. Se vería afectado a los consumidores en nuestro vecino país porque tendrían que pagar, no necesariamente 30%, sí, pero sí probablemente mucho más caro varios de esos productos colombianos. Sin embargo, en las últimas horas el gobierno informó que hay una excepción para la venta de energía eléctrica y el servicio de logística de hidrocarburos, también de ayudas técnicas. El exministro del Interior y candidato presidencial Daniel Palacios le pidió al presidente Noboa de Ecuador reconsiderar esta decisión. Si bien esto sale de la frustración del gobierno ecuatoriano frente a la ausencia de compromiso de Colombia en la lucha contra el narcoterrorismo y de su falta de esfuerzo por tener unas fronteras seguras, esta medida solo afectaría al ciudadano honesto y trabajador. Por su parte, el candidato Roy Barreras asegura que con esta medida se puede incrementar el contrabando, afectando a los dos países. Cuando las relaciones internacionales no se manejan con seriedad por canales diplomáticos formales y de manera estratégica, los dos países sufren. Y la precandidata Paloma Valencia por el Centro Democrático le echó la culpa a la política de la paz total del presidente Gustavo Petro. Las políticas de la paz total de Iván Cepeda, patrocinadas por el presidente Petro, que le han sido permisivas con los ilegales, que le han entregado el territorio a los criminales, están afectándonos no solamente con el aumento de homicidios, con el aumento de los secuestros, con el aumento de la extorsión, sino también ya nos afectan comercialmente. Sigue el pulso por la emergencia económica. Luego de conocerse que el magistrado Jorge Enrique Ibáñez, presidente de la Corte Constitucional, radicó una solicitud buscando la suspensión provisional del decreto de esa emergencia, el gobierno hizo su parte y lo recusó para que sea apartado de toda la discusión, pues considera que su imparcialidad quedó comprometida al decir en una entrevista que la Corte debería revisar la jurisprudencia y ampliarla, sugiriendo decretar dicha suspensión. Entre tanto, la mesa directiva del Senado convocó a la plenaria extraordinaria para este martes 27 de enero para discutir los decretos que vienen con la emergencia económica. La Asociación Colombiana de Clínicas y Hospitales ha venido advirtiendo desde hace varios meses sobre los problemas en el flujo de los recursos de nueva EPS, una situación que manifestaron por medio de una carta enviada en el mes de octubre del 2025 a la entonces agente interventora de la entidad Gloria Livia Polanía, pues en esta carta el gremio expresó su preocupación por las dificultades financieras que enfrentan las IPS y señaló que los embargos judiciales no pueden utilizarse para atribuir a los prestadores la responsabilidad por las fallas en la atención en salud. Entre enero y agosto de 2025, la Defensoría recibió y acompañó 18.451 acciones de tutela para exigir la protección del derecho de la salud. El 24% de estos casos estuvo relacionado con la negación o el no acceso a medicamentos esenciales. Según la Defensoría, el 66% de los medicamentos no entregados corresponde a tratamientos para diabetes, enfermedades cardiovasculares, medicamentos para el manejo del dolor, enfermedades del sistema respiratorio, salud mental y condiciones neurológicas. Esto dijo Álvaro Molina, representante de la Mesa Nacional de Usuarios. Que venimos padeciendo una grave crisis humanitaria, el talento humano en salud, los pacientes y los usuarios venimos enfrentando una crisis que parece que no tuviera un doliente en el gobierno nacional. Ante el Consejo de Estado se presentó una demanda con la que se busca suspender la realización de las consultas interpartidistas del 8 de marzo de 2026 para la escogencia de candidatos presidenciales. Según los demandantes, se estaría violando el artículo 6 de la Ley de Partidos y Movimientos Políticos, que establece que las consultas deben realizarse en una única fecha para todos los partidos y movimientos políticos, hecho que ya habría ocurrido el pasado 26 de octubre con la consulta del Pacto Histórico.
Medicina Legal confirmó que hay 4 menores de edad entre los 26 muertos que dejan las disputas de las disidencias de alias Calarcá e Iván Mordisco en el retorno en el Guaviare. Además, una nueva inspección alertó que 21 de los 26 cuerpos presentan disparos a corta distancia, al parecer tiros de gracia, y por esto la Fiscalía está descartando que haya sido un enfrentamiento armado. Allí continúan las investigaciones. La familia de Valeria Fanador, la niña de 10 años hallada sin vida el pasado 29 de agosto en Cajicá, pidió a la Fiscalía acusar a la rectora y 2 profesores del Colegio Gimnasio Campestre Los Laureles por homicidio agravado en modalidad, alegando que fueron negligentes con su cuidado. Ante esto, reaccionó Francisco Bernate, abogado del colegio. Respetamos esta posición, por supuesto que se corresponde o se compadece con el rol de los apoderados de víctimas, es apenas entendible, pero en segundo lugar, jurídicamente no es procedente, por cuanto primero, las autoridades tienen conocimiento de que el colegio es permanentemente visitado, inspeccionado y vigilado por todas las autoridades. El Campín vivió una fiesta y una goleada. El Independiente Santa Fe es el nuevo ganador de la Superliga. Los Leones alcanzaron su 5ª corona al ganarle al Junior de Barranquilla en Bogotá con una goleada 3-0 y un global 4-1. Murillo, Rodallega y Bustos, los autores de los goles. Estás escuchando Blue Radio.